Bueno, ¿cómo andan? Vamos, vamos, vamos a hacer pretarea, diría Pichón. Estamos culminando la cursada, ya se nos acaba. Bueno, una pregunta, va, espero un minuto más que... Orellana Johnny. Orellana Johnny, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Johnny? Orellana. No. Bueno,
Una cosa, Orellana, Johnny, ustedes lo conocen porque entró y se fue. Cuando yo le pregunté quién era, se fue. Podría ser, nosotros tenemos una Orellana que es Dofne. Yo quería saber si era la misma persona, pero no sé qué pasó. De cualquier manera, viene bien y todavía estamos en pretarea. Esperamos a que entren algunos compañeros más. Y viene bien, porque yo me olvidé, creo que con la única persona que lo charlé unos minutos fue con Vicky Walter, que al final de todo se supo en la UFLO que el problema fue unos alumnos que habían salido mal en una mesa y que tomaron esa represalia de hacer ese boicot informático. Y que la UFLO está en campaña de poder identificarlos. Está pagado peritos para identificarlos. Así que bueno, les comento porque alguna vez tuvimos, si bien eso significaría que no estamos en tanto riesgo, que es lo que yo cuido cuando veo a alguien extraño, pero por las dudas sigamos cuidándonos, por las dudas, ¿no? Total no cuesta nada mirar quiénes están en la clase. ¿Sabían eso que había resultado yo lo había tratado de pensar y en verdad lo que sucedió fue así, fue un rumor, por más que no sé cómo se canalizó, pero se canalizó como vienen a ser los rumores, como comunicación informal, ¿no? Bueno, mientras sigue entrando gente, también quiero aprovechar para comentarles que yo empecé con la cuestión de la tarea práctica, empecé a hacer devoluciones uno por uno y me encontré con que, que me parece que voy a tener que trabajar un montón con eso. Y entonces quisiera hacerle algunos comentarios para que ustedes mismos puedan revisar y por ahí ver si pueden encaminar el trabajo para no cometer algunos errores que han sido comunes. Uno de los errores comunes es que como tienen estadísticas que no son oficiales, que son todas las de antes del 2014, no podrían nunca cumplir con el trabajo en un sentido estricto, pero en todo caso, si ustedes lo piensan bien, el problema cuando las estadísticas no eran oficiales es que daban más numerosas, había más casos que cuando empiezan a ser oficiales. Los años que fueron consignados como más grandes fueron el 2011 y el 2013. El 2011 y 2013. Y otra cosa que por ahí también tienen que tener cuidado, tiene que ver con si se consignan lo que se llamarían homicidios producto del femicidio o adjuntos, agregados. Y por lo siguiente, si ustedes quieren establecer una estadística por población y quieren hacerlo solo con la población de mujeres, solo lo tienen que hacer con los femicidios a secas, no con los agregados, porque en los agregados puede haber hombres muertos. Y entonces, bueno, ya no sería un femicidio en un sentido estricto. Y en cambio, si quieren hacerlo con los agregados, tendrían que hacerlo sobre la población general, el cálculo, al pelo. Esto es a grandes rasgos, pero de cualquier manera, más allá de hoy en día las estadísticas oficiales no son muy disímiles de lo que han sido las de la Casa del Encuentro, que es la que lleva más años, oficial o no oficialmente, haciendo estadísticas. Es la primera que empieza más o menos alrededor del 2008 a hacer estadísticas. Así que bueno, es totalmente válida de cualquier manera. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Yo lo mismo, ya algunos comentarios ya tenía escritos, pero lo que veo que si tengo que contestar a todos así va a ser largo. En todo caso, para que puedan rever algunas cosas que son fáciles de arreglar, pero me gustaría que las puedan arreglar. Bueno.
No cuento con ninguna de las valientes que suelen conectar las o los valientes que suelen conectar las cámaras. Tengo una foto de Jeremías, que bueno, por lo menos una cara. También lo tengo a Santiago Drucker, muy representado. Sos así, sos bravo como Drucker, vos que te pusiste un perrito para representarte. No, es un amor el perrito. ¿Es tu mascota? Sí. Sí. Pongo se llama. Pongo. Está bien. Acá hay un compañero que chatea diciendo, creemos que no es bueno poner las cámaras. Yo lo que les cuento así una cosa, cuando yo vengo respetándoles el anonimato en este sentido, aunque es mucho más difícil dar clase. Ustedes me ven muchas veces, preguntaron, ¿entendieron algo? ¿Escucharon? ¿No escucharon? Bueno, esa es la dificultad de no tener una cara, porque yo con las caras estoy acostumbrado a hacer el feedback en la comunicación, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, me lo banco. Algún compañero me decía, ¿por qué no exigís más? Y entonces yo le decía, con lo dificultoso que ha sido este año, cualquier gesto mío puede ser interpretado como violento, así que me tengo que callar la boca y me guste o no me guste, me banco las cámaras apagadas. No hay problema, me lo puedo bancar. Pero sí les iba a decir que en el Ateneo que vamos a hacer el 12 de julio, le diría que una de las condiciones es que haya las cámaras estén prendidas, salvo que hubiera problemas de conexión. Y también como estamos todavía en el pretiempo, les comento a todos que el programa creo que permite que uno configure la cámara poniéndola de menor calidad para que no le demande demasiados recursos. Me parece que este programa permite eso. No me acuerdo ahora, me agarró la duda si es este o el Jexit, el Jitsi el que lo permite, pero me parece que este también. Así que, y el Skype también, no me acuerdo en este, no lo he visto. Pero examínenlo en todo caso si es un problema de conexión. Bueno, ¿arrancamos? Bueno. Bueno. Bueno, también en el chat y último comentario pre-tarea, me ponen, hay algunos que no tenemos ni cámara, bueno, es una buena razón para no, pero, y también en ese sentido no va a ser excluyente para si se quieren conectar en el Ateneo, pero bueno, es bueno que lo tengamos en claro. Y
les cuento también que tengo una alumna que hace muy poquito, recientemente, me manda un mensaje diciendo, nunca me hicieron la devolución del ensayo 1. Y yo entonces, más que hacerla rápidamente, buscarla y hacerla, porque ni siquiera sabía por dónde la había mandado, le mandé a decir que por favor me diera un teléfono, porque a mí me interesaría que si alguien tiene esto podría ser producto de un real problema de comunicación. Entonces lo tenemos que tener en claro por las dudas al momento del próximo, que vamos a ser un poco más estrictos en cuanto a la entrega. Es probable que ampliemos un poco la entrega, pero no va a ser como la vez pasada días enteros. Va a ser bastante estricto y después no quiere decir que nadie se vaya de afuera, pero si después de eso hay alguien que no pudo entregarlo, vamos a hacer un recuperatorio, o sea, vamos a hacer otro tipo de evaluación para cambiar por el ensayo 2. Bueno, arrancamos entonces. Tengo a alguien para admitir, Rocío Nianco. Bueno, ¿arrancamos? Sí, profe. Al pelo. Sí, profe. No sé qué decía recién. Creo que no me puede leer. Alguien que tenga micro y le puede preguntar por dónde hace las devoluciones. Había leído la pregunta. En verdad, la intención, por ejemplo, yo no sé si puedo colgar como parte de la calificación en la misma PEDCO una devolución, es lo que tengo que probar. Pero podría ser una dificultad, porque no sé si lo único que admite por ahí en un momento dado te dice, ¿qué va a poner? ¿Letras o números, por ejemplo? Pero no dice otra cosa. Pero bueno, si puedo poner devoluciones por la PEDCO, lo voy a poner. Como también lo mismo, lo más probable es que use el mail, porque todos me han mandado los mails, o tengo el mail los tengo de todo ahí en la PEDCO. Y entonces eventualmente voy a mandar el mail. Me es más trabajo corregir con mail, y en algunos que los tengo identificados, porque el problema que yo tengo en los dos WhatsApp es que no los tengo bien identificados. Hay un montón de gente que yo la busco y no la encuentro, y hay otra que sí, que es fácil de encontrarla. Si lo tuviera identificado, le mando la devolución por el WhatsApp, pero si no la tengo, voy a tener que hacerlo por mail. Y una cosa que me gustaría también, bueno, estamos agregando demasiadas cosas. Arrancamos entonces. Pregunta clave, ¿se ven las filminas? Sí, profe. Bueno, porque muchas veces me pongo a dar clase y 20 minutos después me dice, pero no hay, ¿está bien pasando filminas? Bueno, esta vez por lo menos ya de entrada lo pregunté. Bueno, creo que esta vez no vamos a tener tanta dificultad porque todos ustedes casi seguro que ya han estado leyendo. O sea, generalmente es distinto dar una clase sobre algo que ya uno tiene lectura o información que una clase en la cual está totalmente nuevo, ¿no? Y bueno, yo creo que a esta altura ustedes ya de esto, por ahí vamos a hacer un repaso ordenado más que darles cosas nuevas sobre ideología. Vamos a acordar una cosa. Lo primero que vamos a tratar de criticar es cuál es el concepto vulgar, cuál era el concepto que ustedes tenían de este concepto de ideología antes de cursar esta materia y que nosotros lo habláramos. No sé si se trata en alguna otra materia, eso la verdad que me falta la idea, si hay alguna otra materia que tome el tema de la ideología. Pero ¿cuál es el concepto vulgar más habitual? Es creer que ideología es mi forma personal de pensar, mi forma personal de ver el mundo, de mis ideas con el mundo. Se lo ve como un concepto más bien individual o subjetivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como si fuera el epicentro de la personalidad. Sería más bien es lo que me hace diferente de mi compañero que está al lado, porque es mi forma de ver el mundo, no la de él.
Esta sería la primera forma de pensar la ideología como un concepto en forma vulgar. Margulis empieza en su artículo comentando esta dificultad de poder definir la ideología, porque es un concepto muy amplio, dice, y a veces hay resultados que son contradictorios entre sí, respuestas o significados que son contradictorios entre sí. Y hay pocas palabras para reemplazar, no hay sinónimos de ideología tan fácilmente, porque si hablamos de cosmovisión del mundo no es un sinónimo. No hay muchas palabras para reemplazar cuando si tenemos que redactar algún texto y hablar de ideología, no es fácil de reemplazar la palabra en sí misma. Wikipedia dice, una ideología es un conjunto de ideas sobre realidad, sistema general o sistemas existentes en la práctica de la sociedad respecto a lo económico, la ciencia, lo social, lo político, lo cultural, lo moral, lo religioso, etc. Y que pretenden la conservación del sistema, ideologías conservadoras, su transformación, que puede ser radical y súbita, ideología revolucionaria, puede ser pacífica y paulatina, y son ideologías reformistas, o tratar de restaurar un sistema anterior, y son ideologías reaccionarias. ¿Qué opinan de esta definición de Wikipedia? ¿Les parece acertada o no? ¿Alguno que opine? Jeremías, siempre tengo tu foto, pero muy pocas veces te he escuchado hablar. A ver, contame algo, Jeremías. ¿Qué te parece esta definición? ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo te va, Jere? Todo bien, todo bien. Acá un compañero está diciendo que Wikipedia nunca se equivoca. ¿Sí? Eh, sí, ahí en el chat lo puso. Pero igual, para mí, yo la verdad, no, es como que tengo muy confuso lo de ideología, pero como capaz que un concepto que lo está abarcando creo que de una forma muy amplia. Wikipedia no lo piensa desde el lado psicosocial, por así decirlo. Al pelo. Bueno, pero bueno, te cuento que nosotros en la cátedra lo vamos a criticar. Voy a pasar la filmina, y decimos que lo que alude Wikipedia en esta definición, más que a las ideologías, son a los discursos. Hay discursos reaccionarios, hay discursos revolucionarios, hay discursos conservadores o hay discursos reformistas. Pero la ideología no es las ideas organizadas, sino la forma de pensar una sociedad. La primera definición de ideología que le hizo Marx decía que era la conciencia social, es el reflejo de la conciencia social, es lo que existe realmente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora que ustedes ya saben de discurso, ¿les parece que puede ser un discurso lo que recién decía Wikipedia? Vamos a hacer una cosa, leemos lo que dice acá, que también nos sirve para recapitular sobre discurso. Y dice, dado la multiplicidad de los enfoques, el discurso se puede definir como una estructura verbal, como un evento comunicativo cultural, una forma de interacción, un sentido, una representación mental, un signo, etc. Tanto el discurso hablado como el discurso escrito, texto, se considera hoy en día como una forma de interacción contextualmente situada. Tiene historia, es de aquí a ahora el discurso. En cambio, y bueno, uno podría decir, pero lo que dice Wikipedia es de siempre, sí, pero es una forma de categorizar los discursos, más que nada, de poder contextualizarlo, no habla de discursos en singular. El término, en verdad, nosotros lo vamos a usar, como dice abajo, de acuerdo a su origen, más lo consideraba una forma de conciencia social, o sea, era un término de determinación social. Pero fundamentalmente Marx y Engels son los primeros que lo usan en un trabajo que llamó la ideología alemana. Por lógica que muchos a posteriori siguieron hablándolo. Pero también la palabra no la inventó Marx y Engels.
estaba ya los que inventaron la palabra y no se aleja mucho de su significado de alguna manera, fueron lo que se llamaron los ideólogos franceses. ¿Qué eran los ideólogos? En verdad eran un conjunto de filósofos y educadores de la Revolución Francesa. Acá están los nombres: Condillac, Destat de Tracy, Condorcet y otros. Y en verdad, ¿de qué estaban preocupados ellos? Estaban preocupados de los obstáculos del conocimiento. Los obstáculos tal cual ustedes los conocen en la epistemología de Bachelard. Hay momentos que el conocimiento evoluciona y tiene que superar obstáculos. O sea, la realidad no se nos da, como a veces los positivistas es más o menos como que si uno mira bien tiene todo. No, hay veces que hay cosas que se transforman como en trampas que hay que superar para poder llegar al conocimiento, ¿no? La cuestión de la tierra plana, por ejemplo, ustedes hoy en día en el horizonte dicen, sí, el barco no se ve bien porque justamente la tierra es redonda, entonces yo veo que se va ocultando cuando se acerca al horizonte. Y en cambio, si hubiesen tenido la idea que la tierra era plana, creerían que no, que qué sé yo, la tapó las olas, qué sé yo que lo tapó. Bueno, entonces, de alguna manera una preocupación con respecto al conocimiento. Y de alguna manera estaban como preocupados de cómo los hombres llegan a conocer, e inclusive hicieron toda una tipología, ¿no? Y en verdad, la idea de ideología no vino tanto de la palabra ideas, como hoy en día lo creeríamos, sino más bien de ídola o ídolos. Porque ellos consideraban que los ídolos, como si fuera de alguna manera, vamos a suponer que lo metafísico puede terminar siendo un gran obstáculo al conocimiento. O sea, Dios fue el principal obstáculo a conocer durante muchísimos años, porque en todo el medioevo, si vos querías ser científico, es que estabas poseído por Satanás y estabas en contra de Dios, por ejemplo, ¿no? O sea que a Jeremías lo había perdido y lo dejé afuera, pobre, lo hago hablar y después no lo dejo entrar. Qué barro. ¿Se entiende lo que estaba diciendo? Ahí volvió Jeremías. El primer obstáculo que dice el primer ídolo es nuestra naturaleza biológica. O sea, lo que nos engaña es que nosotros creemos que conocemos con los sentidos, dice Bacon, ¿no? Y los sentidos nuestros son como un espejo curvo, nos entregan la realidad pero deformada. Tenemos que lo mismo que interpretarla para poder entender y aprender bien. Y que el objeto nos sirva, por decirlo de alguna manera. El segundo de los ídolos podría ser los ídolos de la caverna. Y acá lo de la caverna puede tener dos sentidos. No se olviden que las primeras imágenes que el hombre tuvo de sí mismo no fue por un espejo, y pocas veces debe ser porque se reflejó bien en el agua cristalina, sino que los primeros conocimientos de la propia existencia tenían que ver cuando en la caverna uno producía una sombra y uno se veía en la sombra de la caverna. ¿Correcto? Entonces, de alguna manera, cuando estoy a solas, las experiencias, estar yo a solas y conmigo mismo, y los pocos reflejos que yo tengo de lo que soy, es otro, a veces, problema con el conocimiento. Freud habló mucho de psicopatologías, pero nunca llegó a poder verbalizar sus propios problemas, ¿no? Psicológicos, como el cáncer de boca o de labio, o como su personalidad fóbica, ¿no?
El tercero son la plaza pública o el Ludendorff, que ahí sí ya empieza a tener que ver con lo social. Y lo principal que veían los ideólogos como de esta cuestión social tenía que ver con el lenguaje. Dice, mientras nosotros usemos el mismo lenguaje, el lenguaje es algo que por un lado nos permite describir mejor el conocimiento, pero por otro lado nos oculta. El mismo lenguaje oculta cosas. O sea, la misma uso de nuestras palabras está produciendo ideología. Un ejemplo muy concreto. En el guaraní, ¿existe la palabra dar? ¿Qué opinan? Mucho menos existe la palabra regalar y mucho menos existe la palabra comprar. ¿Por qué? Porque en la cultura guaraní, que era una cultura de clan, la propiedad es comunitaria, por lo cual lo que hay en la comunidad es de todos. No tiene propiedad. Esto es algo que ya cuando decimos dar, comprar, regalar, estamos ya con una ideología capitalista de propiedad privada. Y los últimos obstáculos son los que pueden producir la cultura, las costumbres, los dogmas. En este caso, por ahí, hoy en día sería uno de los que más se examina o se tratan de examinar como obstáculos del pensamiento, ¿no? Y uno, si querés, le podríamos agregar las ideologías políticas y esto también. Hoy en día se diría que alguien que es leal en cuanto a su desarrollo científico, no es que no tenga creencias, sino que las trata de explicitar para darle al otro la idea de poder defender de las propias creencias. También surgieron algunas disciplinas que ya no sé, que de alguna manera son como propias de esta época, que son la psicología del conocimiento, la sociología del conocimiento y el análisis de la ideología del científico. ¿Correcto? ¿Alguno se acuerda de algún ejemplo de estas cosas? Bueno, están todos medios callados, pero yo les recuerdo que se dice siempre que Engels tenía la dificultad de tener un amorío con una de las personas que lo servían, de sus sirvientes. Bueno, entonces, tiempo después que estaban estas personas que llamaban a sí mismos, se llamaban ideólogos, por ídolos, uno de ellos se empieza a usar la palabra ideología. Bueno, no les leo la filmina porque está más que clara, pero esta filmina lo que recuerda que en el año, por ejemplo, 1825, la Universidad de Buenos Aires tenía una materia que se llama ideología y no pretendía analizar la ideología como la estamos analizando hoy nosotros, sino más bien que pretendía que era una forma de cuidar que el conocimiento fuera realmente exacto y no hubiera obstáculos al conocimiento como era lo que pretendían los ideólogos. Bueno, Althusser es uno de los que realmente va después de nosotros podemos leer la ideología alemana, pero no vamos a encontrar una definición de ideología, y lo más cercano que encontramos es esta idea de que Marx veía la ideología como conciencia social. Y Althusser es uno de los teóricos, un filósofo francés, que va a ser uno de los que escribe este texto, que lo escribe dentro de un libro que se llama La filosofía como arma de la revolución, y donde teoriza, y ustedes lo tuvieron que leer, teoriza sobre la ideología. Y generalmente lo que va a hablar Althusser es como de una doble relación, ¿no? Va a hablar de una...
la ideología está relacionada al conocimiento, pero está relacionada con la sociedad. En esta doble relación, ideología. Volvemos a la definición de Marx de la ideología como ciencia, como conciencia social. Y acá lo que tratamos de destacar, porque yo lo mencioné, pero después no lo criticamos, y lo que piensa, recién acabo de entrar, vamos a dejar un minuto tranquila, pero suponiendo que ya me está escuchando Anael Fassi, yo le pregunto, ¿y lo que piensa Anael Fassi, esto de que tiene de propio, de muy subjetivo, que puede ser en una de esas su concepto vulgar de ideología? ¿Cómo se compatibiliza con esto que estamos hablando de la ideología como social, ¿no? Y entonces puede ser que vos le quieras llamar ideología lo que es individual, pero esa individualidad tuya está determinada por la sociedad, y especialmente en la sociedad capitalista puede estar hasta exagerada, porque la idea de subjetividad como propiedad privada, lo que yo pienso es lo único propio, nadie se me puede... Ya Sarmiento lo hizo de alguna manera, lo plasmó en un eslogan, ¿no? Nadie se puede quedar con mi forma de pensar, decía Sarmiento, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión está que pueden ser compatibles ambos, pero lo importante es que no nos olvidemos que el concepto de ideología que vamos a manejar en la cátedra es las ideas que están determinadas socialmente, aquellas cosas que hacen que ustedes se parezcan en la forma de pensar, más que en lo que tengan de diferente. Eso es lo que vamos a llamar ideología. Se me trabó. A ver, ahí está. Bueno, y la ideología también, podríamos decir, de que no es un solo sector, son muchos sectores, porque de alguna manera lo religioso es ideológico, lo moral es ideológico, lo filosófico, todas estas cosas que pueden ser prácticas de lo que Marx va a llamar la superestructura de la sociedad, es la ideología, ¿no? Y hasta puede uno en determinado momento, dice Althusser, se puede regionalizar, podemos pensar lo religioso por un lado, lo moral por el otro, pero por ejemplo, en lo moral, ¿cuál es lo primero que a ustedes les llegaría a la cabeza pensando en algo moral, algo que le indique su moralidad? Y no es difícil que diga, no tocaré la mujer de tu prójimo sería de la etapa de Jesucristo. Esa era la moral en la etapa de Jesucristo. Se nota que las personas estaban acostumbradas a tener poco, ¿no? Pero hoy en día sería no robarás. Y el no robarás implica una idea de propiedad privada. O sea, de que el que tiene la propiedad privada necesita instaurar una moral en la cual nadie le vaya a disputar lo que es de él, ¿no? De alguna manera. Estas afirmaciones se pueden referir a la naturaleza, a la sociedad, a las relaciones entre los hombres, y lo que va a decir, y acá hay una palabra clave en Althusser, que va a decir que son conocimientos falseados. ¿Y por qué falseados? No son mentiras, están ligeramente falseados porque tienen que ser conocimientos creíbles, si no, no serían difundibles y reproducibles dentro de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de falseado es bastante, o sea, es creíble cuando pensamos en la realidad esos conocimientos, están falseados como para que sean creíbles, de alguna manera, por ejemplo, si estuviéramos hablando psicopatológicamente, no es una ilusión, no es una alucinación, sí puede ser una ilusión, lo estaba diciendo justo al revés. No sé si ustedes psicopatológicamente conocen la idea de ilusión y la idea de alucinación.
Alucinación seguro que sí la tienen clara. Alucinación es ver lo que no está. ¿Ah? De alguna manera, en una oportunidad hace muchísimos años que yo me tocaba hacer guardias en el Hospital Neuquén, hacía guardia indistintamente con el psiquiatra, y si en algún momento dado se me complicaba la historia, bueno, si yo necesitaba medicar, le pedí al médico clínico que medique, porque generalmente la mayor dificultad del médico es hacer un diagnóstico. Entonces yo lo ayudaba con el diagnóstico, de esta persona está pasando tal cosa, y el médico medical un poco sabía en aquellos tiempos, además que era menos compleja la medicación, eran menos los medicamentos que había. Entonces, bueno, me manejaba de esa manera. Y bueno, una vez me acuerdo que entré en una guardia, me encontré con una persona que la traía en la familia, o estaba muy inquieta, y mientras estuvimos en el consultorio ella me afirmaba que había 15 o 20 gatos adentro del consultorio. Que había gatos y ella les tenía miedo. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué les parece? ¿Qué pensaría si ustedes están en una guardia y les pasa esto de que una persona les relata esto? ¿Qué pensarían? Alguno que se anime a darme una respuesta y de paso aprendemos algo de psicopatología. Profe, yo Sí, creo que sería una alucinación. O sea, yo lo tomaría como una alucinación porque si no veo 20 gatos, 15 ahí sí, dentro del consultorio es porque no están. al pelo. Perfecto. No hay ninguna duda que es una alucinación visual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿a vos te parece, de alguna manera, sería una de las cosas que más fácilmente encontrarías en un consultorio? A ver, por ahí cuando yo trato de preguntar y guiarte con las preguntas, por ahí te confundo más. Lo voy a decir yo directamente. La alucinación visual es una de las cosas que menos pasan por una psicosis. Y generalmente la alucinación visual generalmente puede tener que ver con un diagnóstico, con una intoxicación. O sea, es más fácil que, por ejemplo, que alguien que esté intoxicado con hongos vea cosas que no están, que un psicótico vea cosas que no están. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, lo primero que uno tiene que descartar en una guardia cuando se encuentra con alucinaciones visuales es que no haya algo orgánico. Durante un tiempo es más problema del médico que problema del servicio de salud mental. Si encontramos que no tiene nada, esta mujer terminó siendo un cuadro sí objetivamente psiquiátrico, pero te diría que por ahí estaba psicótica, pero tenía mucho de histérica en esos momentos. Entonces, bueno, les digo esto en términos diagnósticos, o sea, es más fácil que uno alucine sobre los sectores sobre los sentidos que controla menos en general. Y para alucinar sobre un sentido como la vista, que uno lo controla muchísimo, tiene que estar muy mal el sistema de toda la sensopercepción. Y esto a veces puede ser producto de una situación tóxica, que puede ser por drogas y puede ser también por una cuestión de que el organismo esté mal, ¿no? O sea, por una hiperglucemia en una de esas podría producir algunas cosas más complicadas, por ejemplo. Bueno, o una gran cantidad de drogas, de las propias drogas que tenemos para entrar en acción, no son, bueno, no me acuerdo ahora, también pueden producir estas cosas. Bueno, pero aproveché el ejemplo. Y bueno, los gatos, llegamos a los gatos, pero es raro que uno pueda ver gatos, ¿no? Aunque uno esté mal. Ahora, ¿es posible que una persona más o menos vea una sombra y perciba claramente una sombra que la estaba acechando en su casa mientras estaba tratando de dormirse? Es más, a ver, ¿quién fue el que recién contestó? Fue un varón, pero no lo alcancé a percibir. Fui yo, profe. ¿Quién fuiste? Jeremías. Yo, Jeremías. Sí, Dale. ¿Y qué te parece? ¿Es más fácil que alguien vea una sombra en la pieza cuando se quiere dormir? sí, sí, me ha pasado a mí también, así que es como, yo lo vería ahí como una ilusión en parte. Eso sería una ilusión, porque tenés los factores perceptivos no suficientemente claros como para poder permitir una
interpretación errónea. Eso es la ilusión en términos psicopatológicos, cuando uno no está alterando totalmente la percepción, sino que ante una percepción no muy clara, interpreta inadecuadamente. Perfecto. Bueno, pero toda esta vuelta, ¿qué tiene que ver con la ideología? Nosotros decimos, en la ideología hay ilusiones, no alucinaciones. Los discursos sí pueden permitirnos alucinar. Los discursos nos pueden hacer ver cosas que no existen. Es a veces el riesgo del discurso que no tiene la ideología. Bueno, seguimos hablando de qué es referencial, la palabra referencial que la hemos usado para todo, con el ecropitchoniano, pero también diríamos que el conocimiento es referencial, porque nosotros conocemos para ubicarnos en la realidad y en el mundo. Y la ideología abarca las mismas cosas referenciales que el conocimiento, lo que pasa es que la tiñe de una determinada manera. Bueno, y nosotros, que nos interesa como psicólogos sociales, poder producir una crítica de la vida cotidiana, es una de las cosas que tratamos de estar alerta cuando de alguna manera analizamos algo. Y es, por ejemplo, yo a los alumnos de turismo les suelo decir, ¿para qué les doy ideología? Porque me gusta a mí el tema. Y entonces le agarro la duda, porque por ahí ellos realmente tienen una situación distinta que la de ustedes, lo que ellos pretenden con la materia. Y entonces yo le digo, lo que yo sí les aconsejo, que el día que planifiquen turismo, no planifiquen con presupuestos ideológicos. Esto de que vamos a hacer un turismo VIP es ideológico, no es real, no hay gente VIP y gente no VIP. Aunque sea marketing, pero en todo caso ustedes tienen que aprender a planificar con preceptos más científicos, más reales, con indicadores más reales y no más mediante presupuestos ideológicos. ¿Me entienden el ejemplo? Bueno, y entonces llegamos a una pregunta del millón. ¿Y cuántas ideologías tenemos en nuestra sociedad? A ver, vamos a hacer una cosa, Jeremías, la vamos a dejar hablar a Candela, que la tengo justo, es el otro nombre que me aparece, además del tuyo. Y vamos a escuchar a alguna dama. ¿Cuántas ideologías existen, Candela, en nuestra sociedad? No hace falta que hayas leído, esto ha sido desde el saber vulgar nomás, ¿eh? ¿Yo o la otra Candela? Candela Mesa es la que veo, pero ¿qué Candela está hablando? Yo, Candela Mesa está hablando. Bueno, está bien, es la que veía. De una. Y yo creo que existen varias ideologías. A ver, dale, ¿por qué te parece que existen varias ideologías? O una ideología y varias ramas de esa ideología, podría decir. Podría ser. No sé, como pasa por ejemplo con la religión, que tenés el Islam, el catolicismo, no me acuerdo qué más, y después de esas tenés varias ramas de diferentes movidas religiosas. Al pelo. Podría ser. Mira, Candela, si yo fuera periodista, tendría que decir, tu afirmación me viene bien para aclarar. No, bueno, vamos a aclarar una cosa. Ideología es una sola. Lo que pasa, porque en todo caso sí puede haber como lo que se llamarían los enfoques resistentes a la ideología. Si uno habla de una ideología obrera, podría ser cierto de que dentro de la ideología dominante no ve la misma historia el patrón que el obrero. El obrero va a decir, puta, este siempre quiere sacarme tajada lo más que puede y me quiere matar de hambre, y el patrón va a decir, estos siempre tratan de trabajar poco y son como, pero lo que ninguno de los dos niega es que existe la propiedad privada, que en todo caso el trabajo se paga, esas cosas que son la ideología capitalista, es igual, con distintas perspectivas obtenidas de una manera distinta. O sea, la ideología es una sola en la sociedad y puede haber niveles resistenciales, niveles de oposición, de conflicto, porque si no,
pero no alcanzan a imponerse. Si realmente hubiera una ideología obrera que se impusiera, cambiaría la sociedad, diría Marx en la Revolución. Si se diera así, pasaría esto. Lo que sí vos lo que contás, por ejemplo, si las religiones, pero vamos a acordar una cosa, no hay religión que ideológicamente sea más comunista que la de Cristo. Y resulta que el capitalismo pudo transformar la ideología de Cristo en una ideología capitalista, ¿no? Porque pesa más el no robarás que lo más importante de todo es tu prójimo. ¿Me entendés la cuestión de las religiones? Y en todo caso, vamos a acordar otra cosa más. Bueno, se me ocurrió una cosa, pero me agarró la duda si plantearlo, pero bueno. Vamos a suponer un ejemplo. En algún momento dado es posible que los Estados Unidos se haya entusiasmado con la posibilidad de hacer triunfar el feminismo en los países árabes, en los países de Oriente, porque sería una de las cosas que más podría romper con su cultura. Ahora, resulta de que, no sé si lo habrá intentado o no, pero lo más lindo de todo que quien más se revolucionó fue el mismo Estados Unidos, no logró que entrar en Oriente la ideología. La cuestión no de ideología, la posibilidad de que haya una consideración mejor a las mujeres rompería con la cultura oriental en algún sentido, ¿no? O sea, sería un serio conflicto para países como Irak o Irán, por decirlo de alguna manera. Pero no ha cambiado aparentemente. Es más, en algún momento dado ellos lo trataron de incorporar a sus películas y todo para hacer... Y resulta que todas esas películas que hacen tienen efecto en Occidente, no tienen efecto en Oriente en sí mismo. Bueno, pero ejemplos de ideología. Sí son discursos. Las mismas religiones pueden ser discursos distintos, porque acordemos que... vamos a acordar una cosa. Candela. Vos recién decías, te agarró por... pero, ¿qué podrías decir de como si quisieras criticar el discurso cristiano y lo quisieras comparar con el discurso de otros países? ¿Cómo lo podrías comparar? Por ejemplo, y no nos vayamos a otros países, vamos a comparar el discurso cristiano católico con el discurso cristiano evangélico, por ejemplo. Alguno de acá, una cosa que quiero que tengan en claro, ¿alguno profesa alguna religión y está fuertemente comprometido con ella? Bueno, yo hago esta pregunta porque no quiero que nadie, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, y eso se los voy a respetar, pero de alguna manera también quiero que puedan pensarlo como discursos, de alguna manera. Por ejemplo, una de las cosas que yo más o menos he podido encontrar en mi práctica es que lo que critican a veces las iglesias evangélicas es que la iglesia católica es muy liberal. Vos podés hacer lo que quieras, después le pedís perdón a Dios y listo, te va todo bien. Es muy indulgente la iglesia católica como discurso, podemos decir. Y las iglesias evangélicas son un poco más fuertes en cuanto al hecho del... en algún momento yo les contaba, hace muchos años, cuando estábamos trabajando las primeras veces con la Defensoría del Niño y del Adolescente, que con facilidad la iglesia evangélica consideraba que el castigo físico era un mandato de Dios para corregir a los chicos, para que no estuvieran tentados por el demonio. Y entonces el castigo físico estaba más o menos bastante distribuido. Hoy en día nadie, sea la religión que sea, aprobaría el castigo físico a los chicos en primera instancia. Sabemos que sucede todavía, hay bastante, pero nadie diría estoy bien. Yo le pegué una palija esta mañana a mi hijo porque se la merecía, no lo dice nadie, no lo cuenta nadie. ¿Me entienden lo que estoy apuntando?
pueden ver la idea del discurso y la idea de la ideología, porque ni los cristianos ni los evangélicos cuestionan el sistema. Los dos, de alguna manera, encuentran y legitiman la ideología capitalista. Bueno, acá ya estamos más o menos cerca del final y esta filmina es muy vieja mía, porque ustedes, no sé si ustedes lo conocen al Pato Donald, capaz que ustedes son una generación que no lo conocen, capaz. Pero cuando yo empecé a dar esta materia hace 30 años o 30 y pico, cuando empecé a trabajar estos temas de alguna manera, decíamos que lo que le faltó a Rusia fue dibujos animados del Pato Donald, ¿no? Ustedes saben que hoy en día Rusia es Rusia y los dos competidores de Oriente están corrigiendo ese error, porque hoy en día la mayor provisión de dibujos animados es desde Oriente a Estados Unidos. En la mayoría de los animes son de origen oriental. O sea que ya no pasa lo mismo que pasaba hace 30 años, en el cual los rusos no habían inventado ningún dibujito animado y Estados Unidos tenía el Pato Donald. Menciono el Pato Donald en particular porque hay un libro que se llama Para leer el Pato Donald, que lo escribió un chileno y que es muy interesante y que está dentro de la bibliografía ampliada y que cuenta cómo es un arquetipo. Bueno, acá lo resumen la filmina, ¿no? Dice, resulta que Mac Pato es rico porque es avaro, entonces como no gasta ni un mango, es que se volvió rico. Y el Pato Donald porque es pobre y porque es un gastador, ¿correcto? Esta sería una de las cosas que le critican, pero también podríamos decir, uno se podría quejar hoy en día de las cuestiones de género, porque la única que tiene una sexualidad bastante definida es Daisy, porque el Pato Donald no se sabe, por momentos es el novio de Daisy, pero después, por ejemplo, no tiene hijos, tiene sobrinos. O sea que tiene sexualidad para tener hijos o no la tiene. ¿De quién son hijos los sobrinos del Pato Donald? Así que bueno, toda esta historia que tendrían que ver con haber podido inventar una estrategia ideológica con los dibujitos animados que son sumamente disciplinadores, ¿no? Pero acá lo que estábamos hablando también es lo siguiente, cuando una sociedad anda bien y está fuerte, está disciplinada con lo ideológico, no hace falta otras cosas. Pero si llega un momento, vamos a suponer, no pongo ejemplos revolucionarios de lo que pasó en Siria, por ejemplo, ¿no? Sino más bien, por ejemplo, lo que estuvo pasando en Chile, que llegado un momento ya no alcanzó lo ideológico en Chile para poder, y se armó todo el desbole que se armó el año pasado en Chile, que no lo podían contener, y entonces ahí tuvo que salir, y ahí ya se acabó la ideología y entra lo que podía ser no necesariamente un ejército, pero estuvieron a punto de ponerlo. Estados Unidos estuvo a punto de querer poner el ejército en la calle para controlar a sus manifestantes. Entonces, bueno, cuando se acaba la posibilidad de ideológico, viene lo político, pero lo político en cuanto jurídico político, vienen las leyes. Lo primero que dicen es, te agarramos manifestándote en la calle y te metemos preso y te hacemos un juicio penal. Ese sería el primer. Y bueno, cuando esto no da resultado, entonces vendrán de alguna manera que tendrán que matar a 3 o 4 y que los demás se asusten, podemos decir. ¿Qué entra en esta estructura ideológica? La religión, la moral, las formas de pensar social, la publicidad, la filosofía, los textos, toda la publicidad, le decimos publicidad, pero hay un montón de comunicación hoy en día no verbal que terminan generando ideología. Cuando yo era joven o adolescente como ustedes, tenía 20 años y lo tenía de profesor a Mario Margulis, y fui su ayudante también. Mi primera ocasión docente fue que Mario Margulis me eligió como ayudante alumno,
y al año siguiente me pidió que fuera a cubrir una cátedra en Filosofía y Letras, ser ayudante en Filosofía y Letras, con otros compañeros, que era un terrible esfuerzo ir y volver para cubrir esa cátedra, pero estaba bueno y fue la primer plata que gané, la gané como docente en la UBA. Y bueno, estando en esas condiciones, Mario, para que me olvidé lo que estaba tratando de decir. Analizábamos mucho la publicidad, ¿no? Era una de las cosas que más analizábamos. Y de hecho, ustedes vieron que en la ficha de Mario existe lo que termina hablando de publicidad es una publicidad en un diario. O sea, fíjense los cambios que hay tecnológicos hoy en día, ¿no? Porque él termina ejemplificando con una publicidad en un diario, un análisis de lo que podría ser la ideología. Y volviendo a ideología, para decir, rescato esa imagen para que les quede clara de lo que lean en la ficha, que dice: una publicidad primero vende un producto, pero en última instancia termina vendiendo un sistema de vida, una forma de ver el mundo. Porque la publicidad de los vaqueros te venden el vaquero, pero también te venden una forma de ver el mundo. Margulis va a tener una apreciación que no le alcanza a ver Althusser, y dice: en verdad la ideología es como un código comunicacional, es un código de connotaciones, ya que nosotros analizamos la comunicación, y Margulis también le gustaba trabajar sobre la comunicación, y decía: es un código sobre las comunicaciones, es un código de connotaciones. Esta es una de las diferencias que tiene con Althusser, pero va a haber otra diferencia que va a ser importantísima con Althusser. ¿Cuál es la otra diferencia? Bueno, dice que esta frase me las había olvidado de analizarla, pero vuelvo a lo que estaba tratando de decir porque se va a ir la idea. Lo que él dice que va a tener una diferencia en cuanto a la ciencia. Para Althusser, todo todo texto que contenga ideología no es ciencia. La ciencia es opuesta a la ideología. Si hay ciencia, no hay ideología; si hay ideología, no hay ciencia. Y entonces, Margulis va a decir: no, la ciencia tiene niveles de ideología, y no por eso deja de ser ciencia. En todo caso, lo que hace un científico es explicitar la ideología de la cual parte o se maneja. Pero no hay nadie que pueda dejar de ser ideológico al momento de producir un conocimiento. Esa sería otra de las cosas fundamentales. Bueno, y tratando de volver un poco y a tratar de objetivar lo que es la ideología para Althusser, esta frase es una de las que, si uno las comprenda bien, está toda la clave de lo que es la ideología para Althusser. Dice: es una ilusión que hace alusión. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El hecho de que ustedes se ilusionen que están en la facultad porque se lo merecen y que son los únicos que se lo merecen, les facilita no sentirse la culpa de que haya un montón de gente que no pueda llegar a la universidad. Porque la verdad que en la Argentina no se puede llegar, no cualquiera llega a la universidad. Entonces, bueno, pero yo que estoy acá me podría sentir culpable de que hay otro que no pudo estar. Entonces, no, bueno, yo llegué porque soy alguien. Es una ilusión que hace alusión a la realidad. Para tratar este tema también con datos reales, ustedes todavía tienen un montón de compañeros que pueden llegar a ser, de acuerdo a lo que dice Bourdieu, que es un sociólogo, que no tienen capital cultural. ¿Por qué habla de capital cultural Bourdieu? Dice: para un universitario que no tenga ningún miembro de su familia y de sus antecedentes que hayan llegado a la universidad es mucho más difícil para alguien que tiene antecedentes de universitarios en su familia. Y ¿eso lo entienden ustedes? Esta afirmación que estoy haciendo ahora, que es sociológica,
Bueno, Perdón, profe, no se sí, le entendió en la última parte que dijo, estaba hablando de que a las personas que están llegando, que están en la facultad y que no tuvieron personas que ya estaban en la facultad y ahí es como que empezó a hablar bajito y no se escuchó nada. Jeremías, ¿sos? Sí. Sí, sí. Bueno, Jeremías, en tu familia tenés universitarios en tus antecedentes o en tu familia, ampliada o propia? Eh, ¿Cómo? ¿En tu familia nuclear o ampliada tenés universitarios? Sí, mi viejo fue a la universidad y mis hermanos también. ¿Fueron y terminaron? Sí, sí. O sea, ¿y vos estás de acuerdo conmigo que te es más fácil la universidad, por ejemplo, que para algún compañero que ninguno de sus familias llegó a la universidad? Y sí, en parte yo lo pienso mucho más desde el punto de vista de decir que para esa persona debe ser como un campo desconocido y que también, por ejemplo, qué sé yo, desde el lado de la familia no puede haber un soporte de decir, che, bueno, darte como, no una estrategia, pero sino que uno comprende que hay como un proceso en la universidad que se va desarrollando y que por lo menos, qué sé yo, un familiar te puede dar un consejo que ya estuvo ahí o algo por el estilo, mientras que esa persona que recién entra a la facultad y es la primera de su familia, es como que directamente ve como algo desconocido, no sabe, no sé si se puede orientar mucho, eso creo que sería. Al pelo. Y es una cuestión mucho más simple y más psicológico-social porque tiene que ver con la vida cotidiana. Es posible que tu familia sepa que tenés que tener un cierto aislamiento para poder estudiar y te trate de propender a que tengas un lugar propio. Claro, sí, sí. Y en cambio las otras familias no entienden eso. Les parece que si están acostumbrados a compartir todo, ¿cómo no va a poder estudiar acá? ¿Se entiende lo que digo? ¿Eh? Pero bueno, una cuestión muy simple, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estamos analizando la frase una ilusión que hace alusión, porque alude a qué? A la realidad, que es referente. El conocimiento y la ideología aluden a lo mismo, no es que tengan distintas referencias, aluden a las mismas cosas, pero le dan una interpretación distinta. ¿Eh? ¿Correcto? Les comentaba esto de Bourdieu y les cuento que por ahí nuestra facultad tiene una ventaja en algún sentido, y es que contiene más a los compañeros que no tienen capital cultural. Porque generalmente los compañeros que no tienen capital cultural en nuestra facultad, en nuestra carrera, fracasan en tercer año, no en primero, como la mayoría de las facultades. Entonces, bueno, también les advierto esto para que ustedes también sean solidarios con sus compañeros, que estén atentos a ciertas cosas que puede para otro, un compañero que no tiene esta historia o este capital cultural le va a costar mucho más la universidad que lo que les cuesta al que tiene capital cultural, ¿no? Bueno, Bueno, creo que vamos a llegar a una parte en la cual casi vamos a llegar a lo que yo ya dije, que es, lo dije cuando empezamos con esto, y yo le decía, la ideología falsea la realidad, y es lo único que falsea la realidad. Entonces decimos, no, la cultura también puede implicar falseamientos, pero con distinto objetivo. La cultura produce un falseamiento para que nos sintamos todos parte del pueblo, juntos, y la ideología produce falseamientos para que no nos demos cuenta de las grandes diferencias. ¿Eh? La, 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 cultura produce, por ejemplo, el falseamiento de creer que nosotros somos mucho más vivos que los gallegos. Cuando yo era joven había siempre el que caía en desgracia con los chistes eran los gallegos. Entonces nosotros nos creeríamos que eran mucho más vivos que los gallegos, ¿no? Y esto es un falseamiento, porque la verdad que los gallegos vienen, los gallegos creo que hacen chistes al revés con nosotros, con los sargentos, ¿eh? Al pelo. Pero bueno, pero es un falseamiento para que nosotros nos hace sentir más poderosos, mejores que ellos, y esto es un falseamiento, pero como para que te sientas junto del otro, junto del pueblo. ¿Eh? Y en cambio la ideología hace falseamiento para que no nos demos cuenta de las diferencias sociales. Bien, vamos a ver. Tengo mi hija, hoy estaba contando una que se haga, yo no entiendo también, mis hijos son muy medios particulares, ¿no? Pero mi hija estaba contando que tiene una persona con que habla mucho por teléfono y que es totalmente de derecha y él se cree que es meritocrático y él dice, no, no es meritocrático, dice mi hija, realmente tiene fobia con la gente común. Y yo por ahí le digo, pero vos de qué te quejas, si sos morocho, tenés nariz tipo judía y andás mirando a todos los demás con recelo. Porque un poco eso sería el prejuicio, que también es un término de psicología social, ¿no? Creo que el otro es el enemigo. ¿Eh? Bueno,
Por último, vamos a decir que la ideología tiene que reproducirse intencionalmente. ¿eh? ¿Dónde se reproduce nuestra ideología? Candela, o vamos a buscar una nueva persona que nos colabore, a ver. A Ivana Benítez la vamos a hacer. Ivana, ¿dónde se reproduce la ideología? Ivana, te quedaste dormida. A ver si me chatean la Ivana porque no le veo. Algunos si ven un chat porque yo no sé por qué no me aparece el chat hoy. Ahora. A ver, no. Ivana. Profe Bueno. dice que no tiene micrófono. Ah, bueno, no, yo no tengo, no sé por qué no me aparece el chat ahora en la pantalla con el. Bueno, ¿quién habló? ¿Gaby o Candela? Yo, Candela, pero no escuché su pregunta. No, al pelo, no, lo mismo voy a tratar de que hable otro. Por ejemplo, le podemos dar la palabra a Malena Moyano. ¿Qué te parece, Malena? ¡Ah! ¿Y Luz Muñoz? Hola, profe. Luz, sí, muy bien. Luz, a ver, contame, ¿dónde te parece que se reproduce la ideología? ¿Dónde te crees que a vos te hicieron un ser ideológico? En el sentido religión, en casa, ponele. Pero recién estábamos acordando que la religión no es necesariamente ideológica, es una estructura dentro de la ideología. Pero Claro. que seas de En la una escuela, ideología o de entonces. la otra no te vuelve, podés tener la misma ideología a pesar de que estés en dos religiones distintas. Ahora, Claro. la única cuestión, hago una pregunta, Luz, ¿estás en la religión católica o en la evangélica? Evangélica. Bueno, el pelo. ¿Viste por qué quiero ser cuidadoso? Acordemos que una de las dificultades que tiene la religión evangélica, que no es una iglesia, son un montón de iglesias. O sea, no podemos hablar de Claro. una Igual, iglesia. profe, no tenga problema en ese sentido porque no sé si me considero una persona religiosa. Sí, Vos no has, gente. vos no Pero lograron tener mucho éxito en volverte muy religiosa. Está bien. no, claro, para ahí para mí la religión es como media distinto a la creencia. Es como que creo, pero no me considero una persona religiosa, ¿no? Perfecto. Como a veces eso es lo que le pasa. Generalmente el cristiano es más tolerante en ese sentido, porque la mayoría de los cristianos son creyentes, pero no está afectada su conducta necesariamente con la creencia. La religión es generalmente evangélica, especialmente de algunas, porque vos que sí conocés la religión evangélica, cuando yo digo que no es una iglesia, sino son muchas, ¿por qué lo digo? A ver, contame vos que vos lo podés contarlo, o podés analizarlo. ¿Por qué son muchas las iglesias evangélicas? No es una sola. Claro, sí, es cierto. Por ahí también, si es por el lado que estoy entendiendo que viene la pregunta, también hay varias iglesias evangélicas por el tema de, yo creo que es parte de la ideología, ponele. Hay algunas iglesias evangélicas que yo tengo entendido, no es mi caso obviamente, pero tengo entendido que todavía las mujeres tienen que ir sí o sí vestidas con pollera, Por ejemplo. o Claro, claro, hacer más fuerza para que la mujer se vista supuestamente de mujer. Claro, sí, puede ser. Y eso no es igual en todas las iglesias evangélicas. Hay algunas en las que dicen que eso no tiene por qué ser así. O sea, que una vestimenta no tiene nada que ver, digamos, con tu creencia o demás. Pero sí, hay muchos pensamientos distintos y son ideológicos, creo yo, por eso es que hay tanta división. Bueno, fundamentalmente para que todos también los evangélicos en general
solo responden al pastor a la cual, o sea, en todo caso la iglesia y el pastor, y muy pocas veces hay más de una iglesia con la misma idea, salvo las que podemos distinguir habitualmente, los sabatistas, o sea, como grandes sectores, ¿no? Los sabatistas, los testigos de Jehová, pero si no, generalmente la iglesia responde a un pastor. Las reglas, la moral, están dentro con un pastor fundamentalmente. Se parecen las iglesias y tienen parecidos. Y Neuquén, les cuento que tenemos una gran ventaja en Neuquén, y es que hace muchísimos años hubo una iglesia evangélica, hubo una asociación mutualista evangélica. En un momento dado las iglesias decidieron hacer una mutual en salud y en educación, y crearon AMEN, que es la Asociación Evangélica, Mutualista Evangélica Neuquina, y en salud, por ejemplo, fueron los primeros que hicieron servicios de emergencia. Estas ambulancias que iban a asistir al herido en el lugar, al accidentado, por ejemplo. Y lo hacían sin médico, lo hacían con un médico que los asistía por radio, y lo que tenían las personas que iban era una capacitación como operadores. O sea que la iglesia, nosotros en Neuquén tuvimos un sistema de emergencia casi antes que nadie en el país gracias a la iglesia evangélica. Y también tenían un lugar de prestación en salud. Y bueno, pero este hecho de tener que generar la mutual hizo que las iglesias se pusieran bastante de acuerdo. En Neuquén son más, dentro de todo, son más institucionales que lo que son en el resto del país. ¿Se entiende lo que apunto yo? Que esta tradición, y también hay otra tradición, que es que la iglesia católica, con el famoso obispo de Nevares, creo lo que siempre dejó una puerta abierta para el encuentro con el resto de las iglesias evangélicas. Siempre se trata, ¿cómo se llama ese movimiento que es para encontrar acuerdos entre las iglesias? Luz, ¿te acordás cómo se llama? Yo he ido a la verdad que no. Yo, por ejemplo, he ido a dar clases sobre drogas en Zapala, porque allá las iglesias evangélicas creen que tienen que hacer cosas con las drogas, colaborar, en medio como ponerle el cuerpo. Entonces, y esto en verdad, esto que estoy hablando, predominaban la gente que era de la iglesia evangélica, pero estaba organizado por la iglesia católica neuquina, que tiene bueno, no me sale cómo es el nombre de esta instancia de la iglesia católica que trata, por ejemplo, empezaron festejando, haciendo la Navidad juntos. ¿Te acordás de eso vos? Haciendo como una representación de la Navidad, o haciendo un festejo, pero religioso de la Navidad. Sí, creo que lo he escuchado. Bueno, ¿se dan cuenta las cosas que observamos los psicólogos sociales? ¿Y por qué es importante? Bueno, tenemos que tener cierta capacidad y también no ser prejuiciosos. Yo no soy religioso, no profeso una religión, pero yo digo también que como no soy religioso, no quiero transformar mi ateísmo en una religión, no quiero convencer a nadie de que lo sea. Y yo además, como persona que me ha dedicado siempre a ser clínico, diría que muchas veces una persona que tiene una creencia fuerte tiene mejor posibilidad de zafar y de tener mejor salud que alguien que no cree en nada. Hay un autor que se llama Víctor Frank, que es el creador de la logoterapia, que dice que una persona está neurótica cuando no tiene proyecto de vida, cuando no tiene un proyecto de vida. Y el proyecto de vida tiene que ver con creer en algo. Él fue un tipo que estuvo encerrado en un campo de concentración con los nazis, y él decía que la gente que se salvó era que seguía teniendo esperanza de que iba a salir. Hubo mucha gente que se entregó mucho antes. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero ya vamos cerrando. Decimos entonces que la ideología es un conocimiento, representación del mundo que da cuenta del mundo, pero al mismo tiempo lo oculta, y es un código de comunicación según Margulis. Bueno, lo que ya dijimos, que uno puede mantener el concepto individualista, que yo tengo mi propia ideología, pero no te olvides nunca que cuando hablamos de ideología es lo que a vos te determina la sociedad en la cual vivís. Sería como una relación de lengua y habla en la comunicación, ¿no? Porque el habla es totalmente singular, pero realiza siempre la lengua. Y lo mismo pasaría, yo puedo llamarle ideología a mi forma singular de pensar, pero en todo caso, cuando yo pienso desde una determinación social.
y sobre eso puede organizar una forma singular de pensar. Esta es la famosa, en Althusser, cuando habla de las 13 estructuras, lo que va a decir que es la idea marxista, hasta las ideas de lo que está arriba en la estructura ideológica están determinadas por lo que pasa en la parte económica, en la infraestructura económico-social. Tenemos una idea. Bueno, yo creo que ya estamos. ¿Conocen un poco la idea de Marx, la evolución de las ideas de Marx? Bueno, les cuento muy rápidamente. En verdad, el primero que estudia una idea, una historia de las ideas es Hegel. Hegel es el que trata de estudiar una historia de las ideas y Hegel hace un estudio donde dice van predominando ciertos objetivos o valores a ideas. Por ejemplo, le adjudicaría al capitalismo la idea de libertad respecto al feudalismo, que no era una esclavitud. El feudal no podía disponer de tu persona, pero podía disponer de que no te alejes de la tierra que tenías que trabajar. Y entonces después viene el capitalismo y dice, no, vos podés ir donde quieras, nadie te va a decir, pero en todo caso, lo que no vas a cobrar nada si no trabajás, si no vendés tu fuerza de trabajo. Esto de alguna manera lo que se jugaba, ¿no? Y entonces, bueno, Marx va a decir, no es así, no es una cuestión que lo que fue el motor de la historia fueron las ideas, los motores de la historia fueron los intereses económicos. O sea, el capitalismo fue una fuerza económica que pudo hacer entrar en crisis a la iglesia, que era la ideología del sistema feudal, y a los señores feudales. Bueno, dejamos ahí, está todo más o menos. Voy a dejar de compartir. Y los veo bastantes. A ver, me quedo con 10 participantes, pero espero que me queden los mejores. No sé por qué se me abrieron. Yo lo abrí. Bueno. Ivana, no tenés micrófono al pelo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece todo esto? ¿Les ayuda a cerrar lo que tienen ya en la cabeza o les complique más la vida? Gaby a mí me ayudó bastante, profe, porque era uno de los textos que por ahí más me habían complicado, así que, y escuché también en algunos de los grupos que algunos chicos preguntaban, así que se ve que a todos nos sirvió un poco. Bueno, les cuento una cosa, que yo quise repasar a Margulis y me encontré que no sé dónde habrá salido el texto que ustedes tenían, pero se dieron cuenta que es un texto sin puntuación, que es todo de corrido, no tiene párrafos. Entonces les pasé por el grupo una versión que yo tenía un poco más antigua, que está junto con otro, está con la clase mía de Cultura, Instituciones e Ideología y con la clase de Althusser, pero que por lo menos tiene los puntos y aparte. Me parece que alguien en un momento dado, no sé quién, si habrá sido César o quién, copió y pegó el texto y le quedó todo sin puntuación, ¿no? Bueno, yo no la podía leer, me costaba terriblemente leerlo sin tener puntuación. Así que estuve buscando y encontré esta que está, la que publiqué, que está puntuada. Así que bueno, también les recomiendo lo mismo. Sí, lo que vos decís es que es un texto, es como a veces puede pasar con Ana Quiroga, ¿no? Que uno dice, al final todo leí todo esto y sí, no me suena esta botá, pero si tuviera que decir algo de lo que ella dijo, no sé qué decir. Y con Margulis y con Althusser pasa un poco esto, que yo trato de señalarle las partes que uno puede de alguna manera asirse para entender la idea de ideología, ¿no? Y clave, ideología no es lo que yo tengo, no es mi cosmovisión del mundo ni mi subjetividad, por un lado, pero tampoco son los discursos, no es la ideología radical, no hay ideología radical. La ideología radical, igual que la peronista, igual que la socialista o la comunista en nuestro país, son todas capitalistas. O sea, porque un comunista no es que tiene un objetivo político que sería cambiar el mundo, pero de alguna manera está imbuido en una sociedad que lo hace pensar con una ideología que la que tenemos todos. Más críticamente o menos críticamente. Bueno, al pelo. Es posible que, no sé si va a ser la última clase. A mí me gustaría,
Y es posible que yo sí me conecte, no sé si el martes que viene o el otro, con miras a que hagamos como una especie de evaluación final, de ver, bueno, cómo nos sentimos y qué cosas. A mí me gusta cerrar las cosas con evaluaciones. Y si esa evaluación y ese encuentro fuera después que ya hubiésemos cerrado las notas, mejor, porque estarían libres de decir lo que quieren, diciendo como, y no tenían espía, a ver si yo le digo y me dice, y después me pone mala nota. Así que vamos a tratar de hacer un encuentro post evaluaciones para que podamos evaluar cómo nos fue este año todos. Bueno, los voy dejando entonces. Corto la grabación en primera instancia.